¿Alguna vez te ha tocado empezar de nuevo? Es difícil empezar de nuevo, ya sea cuando alguien se muda a otro país, ya sea cuando hubo una situación trágica que llevó a la persona a tener que comenzar de nuevo, quizás una enfermedad que obligó a la persona a tener que aprender algo de nuevo, quizás una situación familiar en la que una persona necesita comenzar otra vez. Qué difícil. Puede haber temores de lo que sigue en un futuro, puede haber incertidumbre, puede haber confusión. Comenzar de nuevo es difícil. Y los pasajes que vamos a ver el día de hoy, los capítulos que vamos a ver, el cronista está invitando a esa generación a la que él estaba abordando a comenzar de nuevo. El Señor les estaba dando un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Habría retos, habría dificultades y tendrían que pensar muy bien qué les había llevado en el pasado a terminar en el exilio. Sin embargo, Dios prometía su presencia, su amor entre ellos, y el cronista está tratando de avivar la esperanza entre esa comunidad de judíos en el post-exilio. El Señor les había llamado a comenzar de nuevo y el Señor estaba con ellos en ese nuevo comienzo. Así que, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor meditando en esto? Un nuevo comienzo siempre es difícil, pero tomados de la mano del Señor, sin duda alguna, un nuevo comienzo es una nueva oportunidad. ¿Estás de acuerdo? Entonces vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos invitas a considerar tu fidelidad a través de tu palabra. Ayúdanos esta noche a hacer esto, Señor, a considerar tu fidelidad, considerar tu carácter, considerar tus promesas, considerar quién eres tú, Señor. Y, Señor, danos más de ti, Señor, y aviva la esperanza de tus promesas y de tu presencia en nuestras vidas esta noche. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a 1 Crónicas, capítulo 7. 1 Crónicas, capítulo 7. Muy bien. Entonces, simplemente recordar nuestro bosquejo general. ¿Recuerdas? Capítulo 1 al 9, primera parte es las genealogías. Hoy vamos a terminar esa primera parte del 1 al 9. La segunda parte de Crónicas abarca desde el capítulo 10 de Primero de Crónicas hasta el capítulo 9 de Segundo de Crónicas. Toda esa sección es de narrativa y abarca la historia de la monarquía unida bajo el liderazgo de David y Salomón. Y luego del capítulo 10 de Segundo de Crónicas hasta el capítulo 36 es la tercera parte que abarca las historias del reino dividido. Cuando se dividió Israel entre el reino del norte y el reino del sur, solamente que Crónicas no narra las historias de los reyes del norte, solamente se enfoca en los reyes del sur hasta terminar con el exilio. Así que hoy terminaremos la primera sección de primero y segundo de Crónicas. Ahora en el capítulo 7 al 9 termina el cronista con las demás familias de Israel, de las cuales no ha mencionado, algunas de las tribus restantes. Y algo muy curioso que hace es que 3 veces recuenta la genealogía de Benjamín. Hay una razón que eso conecta con el capítulo 10, porque el rey Saúl, el primer rey sobre Israel, cuando se hace una monarquía en Israel, el primer rey es un benjamita, es de la tribu de Benjamín. Y por esa razón, en 3 ocasiones se menciona a la tribu de Benjamín para terminar el capítulo 9 con la genealogía específica de Saúl. Así que digamos que el capítulo 7 al 9 lidia con el resto de las familias de Israel y la casa del primer rey de Israel, el rey Saúl. Ahora, ¿por qué tanto tiempo ha dedicado el autor
en contar a toda esta familia? Pues recuerda que uno de los propósitos del autor es recordarle a la comunidad judía posexílica que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios no se ha olvidado de ellos, que Dios está siendo fiel a sus promesas a pesar de que Israel fracasó. Y por eso dedica tanto tiempo a esta lista de nombres que para nosotros es muy inusual, ¿verdad? No usualmente leerías un libro lleno de listas y listas y listas de nombres, ¿verdad? Pero recuerda que para el tiempo del cronista esto es un género literario muy, muy importante. Las genealogías conectan con toda la historia. Sería muy similar a un árbol genealógico. En este sentido, lo que hace una genealogía es recontar las historias del pasado a fin de que en el presente tengan esperanza, que recuerden cómo Dios ha sido bueno. Igual que como tú tomarías un scrapbook el día de hoy. ¿Recuerdan cuando estaba de moda recontar las historias de tus viajes pegando fotos? Y mi esposita tuvo un tiempo donde le encantaba hacer scrapbooks, entonces teníamos así de la foto del pasaporte del primer viaje, ¿no? Y luego la foto de mi hijo cuando primera vez que sonrió, ¿no? Y así solías decorarlas con cosas que te recordaran, ¿no? Y eso es lo que hace una genealogía. Es un recuento del pasado a fin de traer a la memoria al presente todas esas historias, solo que a través de listas de nombres. No, de listas de nombres. Entonces, así va a cerrar. Del 7 al 9 cierra con las tribus que faltan y con la casa de Saúl. Entonces, como hemos hecho anteriormente, no voy a leer todos los capítulos, sino no nos daría tiempo, pero en casa puedes hacerlo, puedes leer todos estos capítulos. Yo simplemente te voy a resumir de qué trata. Ok, entonces, capítulo 7 trata con algunas de las tribus restantes. ¿Cuáles son estas tribus que restan? Por ejemplo, resta Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés, Efraín y Aser. Aparecen 6 tribus en todo el capítulo 7 que son parte de toda la familia de Israel, de los hijos de Jacob. Ahora, hay 2 tribus para aquellos que son que les gusta esto del estudio bíblico. A lo mejor habrás notado que faltan 2 tribus que no se mencionan. No se mencionan Dan y no se mencionan Zabulón. Son 2 tribus que el cronista no menciona. ¿Por qué razón? ¿Por qué las excluye de esta lista? Si ha sido tan minucioso y tan cuidadoso y ha contado los hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos, ¿por qué excluye a Dan y Zabulón? Bueno, no hay ninguna razón más que el propósito bíblico del autor de contar el número 12. Ese es el único propósito. Como ha contado, ha tomado en cuenta a los hijos de José, que es Efraín y Manasés, y como contó a Rubén, ya no darían un total de 12 tribus, serían más. Entonces, la exclusión de Dan y Zabulón solo es con el propósito de mantener el número 12. ¿Por qué? Porque el número 12 era importante en la historia del origen de Israel. 12 tribus que se formaron a partir de los hijos de Jacob, las cuales Dios, por medio de ellos, planeaba formar una nación especial a fin de llevar a cabo su plan de salvación en el mundo. Ese es el único propósito. Por eso omite a Zabulón y a Dan, para juntar el número 12 y de esa manera mostrar que Dios todavía, después del exilio, todavía tiene el plan de usar a las 12 tribus de Israel en su plan de salvación. Eso es. Entonces, todo el capítulo 7 es un recuento de todas estas tribus que faltaron. Las vuelvo a nombrar: Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés, Efraín y Aser. Ahora, el capítulo 8 es un capítulo que trata especialmente con la descendencia de Benjamín. Entonces, si te das cuenta, en el capítulo 7 comienza con ¿qué descendencia? Con Isaacar, pero luego sigue Benjamín. Y luego en el capítulo 8 repite una vez más
a la tribu ¿de quién? De Benjamín. Y luego si nos fuéramos al capítulo 9, el capítulo 9 termina ¿con quién? Con la genealogía de un benjamita, que es Saúl. Entonces, ¿por qué repite 3 veces a la tribu de Benjamín en estos últimos capítulos? ¿Cuál es la importancia de esta tribu? ¿Y por qué la casa de Saúl es tan importante en la historia del cronista? Bueno, si leyéramos el capítulo 7, 8 y 9, nos daríamos cuenta de algo muy interesante que hace el cronista. Divide a la tribu de Benjamín en aquellos benjamitas que eran de la ciudad de Gabaón y aquellos benjamitas que vivieron en Jerusalén. Yo sé que para nosotros es como Gabaón y Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Por qué hacer esa distinción? Bueno, ¿te acuerdas que el cronista ha dado mucho énfasis a la tribu de Judá? Porque de ahí viene el linaje de David, ¿te acuerdas? Y también vimos que el cronista ha dado mucho énfasis a los levitas. ¿Por qué? Por la importancia del templo. Es muy probable que ahora también, por la misma razón, el autor esté dividiendo a los benjamitas entre los que venían de Gabaón y los de Jerusalén. Porque para el cronista la importancia del plan de Dios está en David, el templo y Jerusalén. Y probablemente una de las razones por las que también el autor hace esta distinción es porque resulta que el rey Saúl es de los benjamitas, ¿de dónde creen? ¿De los de Jerusalén, o los de Gabaón? Es de los de Gabaón, no es de los que vivían en Jerusalén. Y podría ser una manera sutil de decir que aunque Saúl fue el primer rey, no era el rey que Dios había elegido para gobernar sobre Israel, sino David. Y podría ser una manera sutil de mencionarlo. Entonces, Jerusalén, David y el templo. 3 cosas muy importantes en el plan de Dios. Dios había elegido a la casa de David. Y la casa de David reinaba en un lugar específico que Dios eligió como su ciudad, Jerusalén. En un lugar donde Dios específicamente dispuso que estuviera el templo, en esta ciudad. De hecho, mira, déjame llevarte a una cita donde habla precisamente de la importancia de Jerusalén. Acompáñame a 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 5 y 6. Y ese pasaje habla de la importancia de Jerusalén. Es 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 5 y 6. Mira lo que dice. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, es decir, el templo. Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Notaste lo que está diciendo? Desde que yo saqué a mi familia de Egipto, no había elegido ni a un rey, ni una ciudad en donde poner mi casa o el templo. ¿Okay? No había sucedido esto. Pero entonces dice el verso 6, mas a Jerusalén, número 1, he elegido, para que en ella esté mi nombre, es decir, el templo. Y número 2. Y luego dice, y a David, número 3, el rey, he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Así que dice Salomón, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces en este texto se muestra una cosa, que Dios eligió una persona y su linaje, David, para que fuera el rey. Y Dios eligió una ciudad que fuera el lugar donde el reino de Dios se extendería al mundo. ¿Cuál es esa ciudad? Jerusalén. Y en esa ciudad Dios concedió el deseo a David de construir el templo. ¿Okay? Entonces, ¿qué está haciendo el cronista muchos años después de esta historia? Está recordándole a Israel, a través de todos estos nombres, estas listas de nombres, que Dios sigue
pendiente esta promesa de usar, ¿qué dijimos? A David, a Jerusalén y al templo como el medio por el cual Dios va a revelar su reino y su gloria al mundo. ¿Okay? Y probablemente esa es una de las razones por las que se hace esta mención de Benjamín y esta diferencia entre los que viven en Gabaón y los que viven en Jerusalén, para subrayar la importancia de esta ciudad como lugar que Dios eligió para cumplir su propósito. Y David como el rey que Dios eligió para una descendencia. Y Jerusalén como lugar donde Dios establecerá su reino. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿y por qué? ¿Es más bonita Jerusalén? ¿David es más buena onda? ¿Por qué? ¿Por qué David? ¿Por qué Jerusalén? Bueno, una cosa es cierta, es por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que Dios haya decidido elegir a David y que Dios haya decidido elegir Jerusalén. Porque estás de acuerdo que, como dijo Salomón, y vimos la semana pasada, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Entonces no es como que Jerusalén es más especial que otras ciudades y por eso Dios la eligió. ¿Qué hace especial a Jerusalén? Primeramente que Dios la eligió como la ciudad en la cual Dios pondría su nombre. Y esto es por gracia. De hecho, David está consciente de eso. Mira Primero de Crónicas, versículo 16 del capítulo 17. Mira, Primero de Crónicas, capítulo 17. Primero de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a leer el verso 16. David está muy, muy consciente de la gracia de Dios en su vida. Capítulo 17, verso 16. Dice, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa? Está hablando de su linaje y su descendencia. Para que me hayas traído hasta este lugar. ¿Te das cuenta que está muy consciente? Dice, y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová, Dios. Es decir, David está diciendo, Señor, ¿quién soy yo para que me hayas elegido? Y ni siquiera te conformaste solo con bendecirme. Has hablado de mi descendencia. Y esto ha sido, Señor, solamente tu gracia. Has hablado bien de mí. David está reconociendo que no lo merece. Y entonces, mira más adelante el verso número 19. Dice, verso 18. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. ¿Lo notaste? Señor, esto es solo por tu amor y solo porque quisiste revelarte a mi vida y a la vida de otros y hacer notoria tu grandeza a través de mi vida. Por eso dice el 20, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Y luego David extiende esta misma idea de la gracia, no solo a él, sino al pueblo. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Entonces, ¿por qué? Por amor, por gracia. Dios decidió elegir a David, elegir Jerusalén y elegir a este pueblo como el medio por el cual Dios revelaría su presencia al mundo. Ahora, no me quiero saltar a la aplicación inmediatamente, pero vale la pena meditar en un momento aquí. ¿Por qué nosotros?
por la misma razón, por la gracia de Dios. Porque Dios le ha placido en su amor revelarse en nuestra vida, en su misericordia, aunque éramos rebeldes, para que a través de nuestra vida Dios pueda hacer notoria su amor y su grandeza a los demás. Solamente es eso, su amor, su bondad. No había nada en nosotros que nos hizo especiales y por eso Dios dijo, lo voy a rescatar. Más bien, ¿qué nos hace especiales? Que Dios nos amó sin merecerlo y nos eligió. ¿Me explico? La gracia de Dios es la única razón. Entonces, creo que a través de estas genealogías, el Señor está recordándole a esa comunidad del posexilio que lo que los hace especiales no son ellos, sino el amor del Señor entre ellos. Que Dios los eligió por gracia, Dios está siendo fiel a pesar de ellos. ¿Y eso qué va a generar en ellos? O sea, déjame ponerlo así. Cuando un hijo sabe que su papá es por él y está por él, no por lo que el hijo pueda hacer, sino por el simple hecho de que es su hijo, ¿qué genera eso en el hijo? Confianza. Mi papá me ama. Y me ama simplemente por el hecho de que es mi papá y soy su hijo. ¿Sí me explico? De la misma manera, esta comunidad, aunque ha fracasado, ha fallado, hay confusión, hay dolor, pueden voltear su mirada y recordar, Dios sigue con el plan en marcha. Jerusalén sigue siendo el lugar donde Dios iba a revelar su presencia. Este pueblo, con todo y que estaba fracturado, el cronista logra hacer una enorme genealogía para contar 12 tribus solo para decirles, hey, el plan sigue en marcha. Aunque todo parece que está en ruinas, el plan sigue en marcha. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios va a cumplir su promesa y esto es por su gracia. Ahora, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Responder a la gracia de Dios. Y es lo que vamos a ver en un momento más. ¿Okay? ¿Van conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces, de eso trata el capítulo 7, 8 y 9. Pero cuando llegamos al capítulo 9, el capítulo 9 termina con toda la lista de nombres, pero hace algo muy curioso. El cronista comienza diciendo, bueno, hasta aquí, mis queridos oyentes, ha terminado, mis queridos lectores, toda la lista genealógica, aquí terminó. Muy bien. Aquí va una siguiente lista genealógica. Entonces termina con listas, dando otra lista más. Este es como el fin que no es el fin, ¿ok? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, vamos a llegar al fin de las genealogías. Mira lo que dice el verso número 1. Contando todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Así termina la lista de genealogías. Déjame leerte en una versión sencilla. Contando todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Esta es la manera del cronista de decir, querido lector, todo lo que usted ha leído en el capítulo 9, del 1 al 9, es todo Israel contado, nombre por nombre contado. Todo esto está escrito en el libro de los reyes. Así que el autor diría, déjame resumir qué sigue. Todo Judá fue transportado a Babilonia por su rebelión. Pero resulta que no es el fin. Por eso comienza con una nueva lista. Una lista de aquellos que, después de lo que parecía el fin, el exilio de Babilonia, hay una lista de aquellos que regresaron de Babilonia y fueron los primeros en habitar Jerusalén. ¿Okay? Entonces mira lo que dice el verso 2. Ese es el fin que no es el fin. Mira. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Así que, hasta aquí he contado a todo Israel. Así que, ya, acabamos con eso. Nuevo tema.
Déjame contarte que después del exilio de Judá a Babilonia, hubo quienes, por la gracia de Dios, regresaron y fueron los primeros habitantes de esta tierra que Dios eligió para poner su nombre ahí y para darse a conocer a las naciones. Aquí están. Déjame contarte la lista de todos los que habitaron Jerusalén. Ahora, lo interesante de esta lista es que tiene categorías. Me refiero a que la divide en tipos de personas que habitaron. La primera categoría es los de Israel, que en un momentito más vamos a ver que estos de Israel, ¿quiénes son? Mira el verso 3. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Entonces, la primera categoría es de los de Israel, que son los de Judá, los de Manasés, los de Benjamín y los de Efraín. ¿Okay? La segunda categoría son sacerdotes, la tercera categoría son levitas y la cuarta categoría son sirvientes del templo. Estos fueron los primeros habitantes de Jerusalén. Ahora, este capítulo, el capítulo 9, está increíble, y aquí es donde el cronista, déjame decirlo como un erudito del Nuevo Testamento menciona al cronista, es como un ninja literario que empieza a dar maromas y a echar estrellas por todos lados y sin que te des cuenta ya acabó con todo, ¿no? Porque lo que hace el cronista en el capítulo 9 es increíble y a simple vista a veces es difícil verlo, pero es genial. ¿Qué hace el cronista? En todo el capítulo hace, a través de distintas palabras, hace un recuento de toda la historia de Génesis y el Éxodo. Una historia de la creación y una historia del Éxodo. No la vamos a ver porque nos perderíamos por ese camino, pero te animo a que en casa leas todo el capítulo 9 y trates de encontrar esas referencias a historias de Génesis, a historias del Éxodo. Déjame nada más hacerte un par de menciones de a qué me refiero. Por ejemplo, el autor utiliza la idea del principio. En el verso capítulo 2 dice los primeros moradores, pero ahí la palabra primeros en realidad es la palabra principio. Es una alusión a cómo Dios en el principio creó los cielos y la tierra. El exilio fue una especie como de reversión de la creación de Israel. Terminaron exiliados. Pero ahora es un nuevo comienzo, como una nueva creación, por decirlo así. Es un nuevo comienzo para esta comunidad. Estaban en el exilio, pero Dios ha quitado la disciplina y han comenzado de nuevo. Y así, en todo el capítulo, por ejemplo, se menciona como el templo se menciona como el tabernáculo de reunión. Se menciona a este pueblo en Jerusalén como viviendo en el campamento de Israel. Y así, utiliza diferentes palabras que nos hacen recordar la historia de la creación y del Éxodo. Y de hecho, vamos a ver un momento más que una de esas historias es la historia de Números. El libro de Números comienza con un censo, con una genealogía, en la que se pone al tabernáculo en medio, en el centro, luego los levitas y los sacerdotes alrededor del tabernáculo y luego todas las demás tribus alrededor de los sacerdotes y levitas y el tabernáculo en medio. Y ahorita que leímos el capítulo 9, usando ese mismo lenguaje, el cronista organiza a los que regresaron de Jerusalén así, como el anillo de afuera, ¿no? Siendo los de Israel, el anillo de en medio, ¿no? Si imaginas una especie de anillo, son los levitas y los sacerdotes y los porteros del templo, y en el centro está el tabernáculo. Está utilizando este idioma del Antiguo Testamento, del Éxodo, para traer a la memoria de ellos la importancia de la creación de Dios y del Éxodo. Pero algo muy, muy padre del capítulo donde nos vamos a enfocar es en que el autor pasa mucho tiempo describiendo a los porteros del templo. De estas 4 categorías, los de Israel, los sacerdotes, los levitas y los porteros del templo,
son con los que más pasa tiempo el autor. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer un poquito de los porteros del templo. Regresa ahí, por favor, al capítulo 9 y vamos a leer desde... un segundito. Vamos a leer del verso número 17. Dice: y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. En realidad está hablando del templo, pero está usando el lenguaje del tabernáculo para hacer remembranza del Éxodo. Como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Ahorita acuérdate de este Finés, que era capitán de los porteros y que Jehová estaba con él. Dice: y Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas. Eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Está hablando de David el rey y Samuel el profeta. Así ellos y sus hijos eran porteros por todos sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Entonces, una vez más, es la escena de el tabernáculo, los levitas hacia las 4 direcciones y luego Israel alrededor. ¿Okay? Dice: y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas primogénito de Salum coreíta, tenía a cargo las cosas que se hacían en el sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. ¿Cuál? La de cantar y cuidar del templo. Estos eran los jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Entonces, ¿por qué dedicar la última parte de esta sección a recordar la función de los porteros en el templo, que cuidaban del templo, cuidaban de los objetos del templo, cuidaban de la adoración en el templo? ¿Por qué recordar todo esto? Qué interesante. ¿Qué está tratando de comunicar el cronista a esa audiencia, a esa generación de judíos en el post-exilio, que les había tocado ver la destrucción del templo, el exilio, la caída de la familia de David, y que ahora regresaron por la gracia de Dios a Jerusalén y que Dios estaba reconstruyendo su identidad? ¿Por qué sería importante? ¿Por qué es tan importante estos guardatemplos? En alguna ocasión nos tocó visitar una iglesia y había un guardatemplos, ¿no? En algunas iglesias antes se ocupaba el guardatemplos, el que se encargaba de cuidar en la iglesia en la noche y algunos asuntos de la iglesia, de administración. Y resulta que estaba la iglesia y había un guardatemplos, y el guardatemplos se llamaba Lázaro.
Y el pastor que visitamos nos dice, ¿le puedes hablar a Lázaro? ¿No? Y fue muy chistoso porque tuve la oportunidad de decir, Lázaro, ven fuera, ¿no? Y literal salió el guardatemplos. Perdón, me acordé de la historia y tenía que contarla alguna vez. Pero, ¿qué función tenía el guardatemplos? ¿Qué hacía el guardatemplos? ¿Y por qué es tan importante aquí? Ok, ¿te acuerdas de la historia de Génesis, el Éxodo, la creación, el templo, Edén, todo lo que vimos la semana pasada? Ok, la semana pasada hablamos de cómo el Edén fue como una especie de templo, donde Dios tenía una relación de compañerismo con Adán, y Adán era como un sacerdote que tenía la función específica de guardar el jardín. Dios lo puso a labrar y guardar el jardín. Pero en la historia vemos que Adán falló en su misión y en lugar de extender el jardín del Edén y de obedecer al Señor, trató de ser su propio Dios, escuchó la influencia corruptora de la serpiente y entonces fue exiliado del jardín. Y ahora el tabernáculo y el templo era una especie de regreso al Edén o símbolo de un regreso al Edén. Estaban todos estos guardianes del templo, pero Israel también fracasó a su misión. En lugar de que Israel fuera una nación especial y única, que se guardara de la influencia de alrededor y más bien reflejara al Señor y su amor y su justicia a las demás naciones, más bien también definieron el bien y el mal a su manera y se corrompieron, incluso peor que sus vecinos, donde terminaron también expulsados en el exilio. Cuando leímos que Judá fue al exilio por su rebelión, tenemos que recordar esto. Terminaron removidos de la tierra, sin templo, sin sacerdotes, sin rey. Pero ahora hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Israel, una fracción de ellos, han regresado a Jerusalén, se ha reconstruido el templo y el autor está usando a propósito el lenguaje del Éxodo para decirles, aquí está una nueva oportunidad. Los porteros del templo son importantes porque ¿qué corrompió a Israel? Que nunca fueron una nación especial, que tuvieran un amor y pasión por la justicia y santidad del Señor, y por eso acabaron en el exilio. Pero Dios fue fiel, aquí hay una nueva oportunidad, no se olviden de guardar el templo. Es decir, no solo físicamente, sino la nación entera. Los guardatemplos simbolizaban la importancia de recordar que la última vez fallaron en glorificar al Señor y guardarse de la influencia del mundo. Pero ahora tenían una nueva oportunidad para amar al Señor, para responder a su gracia, para vivir una vida de santidad y entonces convertirse en la nación especial que reflejaría al Señor al mundo. ¿Tiene sentido lo que está haciendo el cronista aquí? Está usando todo este lenguaje de Génesis y el Éxodo para hablarle de un nuevo comienzo a esa generación, una nueva oportunidad para recordar por qué fueron al exilio y la importancia de la presencia del Señor entre ellos. Ok, ¿qué tiene que ver con nosotros todo esto? Tú y yo somos parte del nuevo pacto y somos parte del nuevo templo del Señor, la iglesia. La iglesia es el templo del Señor. Hecho este templo no de ladrillos, sino de gente. ¿Me explico? Personas en donde vive el Señor, donde el Cristo que ha resucitado y ha sido glorificado habita en cada creyente que le ha confesado como Señor. Tú y yo somos parte del templo, y el templo de Dios entonces ya no es un edificio. El templo del Señor son los creyentes, la comunidad de creyentes dispersa por todo el mundo, donde se reúnen los creyentes. Ahí está el Señor y su presencia. Y tenemos el mismo llamado que tenía en este momento el pueblo. El llamado de
glorificar al Señor y reflejar su amor y su justicia al mundo. Y para poder cumplir con ese propósito, necesitamos ser guardianes del templo. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos tener cuidado de nuestras vidas, de vivir una vida de amor, santidad y justicia, guardarnos de la influencia del mundo, de manera que podamos cumplir el propósito del Señor de reflejar al mundo su gloria, su presencia, su amor. Y lo más hermoso de todo es que Cristo ya ha hecho una obra, ya ha pagado por nuestros pecados, ya resucitó y Él ha transformado nuestras vidas. Pero el día de hoy tenemos esta misma misión, ser porteros del templo, ser guardatemplos. Y no me refiero específicamente a cuidar el edificio, ¿no? Sino nuestras vidas como la familia del Señor, que ha sido llamada a reflejar su amor al mundo. Por eso yo quisiera llevarte a un pasaje que creo que nos ayuda a entender este llamado que tenemos como iglesia, cada uno de nosotros como el templo del Señor, a amar al Señor, a servir al Señor y a cuidarnos de una influencia que puede corrompernos y que puede opacar la obra del Señor. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 6 y ahí vamos a meditar estos últimos 10 minutos. La semana pasada entonces vimos que la iglesia es el templo, la comunidad de personas donde Dios descansa y gobierna. Ese es un templo, donde el Señor reposa, donde el Señor gobierna. Eso es lo que somos. Por eso a la iglesia también se le puede llamar la comunidad del reino, ¿verdad? Somos los discípulos del reino de Jesús, donde Jesús vive y reina en cada uno de nosotros. No un edificio, sino, como vimos en Pedro, piedras vivas. Y eso significa que la iglesia es una comunidad, es la familia de Dios. Eso significa también que la iglesia es donde la presencia de Dios habita y alcanza al mundo a través de su iglesia. Y eso también significa que cada creyente es una especie de templo móvil, donde el Señor tiene su presencia y donde el Señor se da a conocer, tanto en forma individual como en la comunidad de los creyentes. ¿Okay? Entonces mira, 2 Corintios, Pablo está precisamente hablando con una comunidad de creyentes que están permitiendo una enseñanza y una influencia que está corrompiéndolos. Están cerrando su corazón al liderazgo de Pablo y están abriendo su corazón a falsos apóstoles que estaban corrompiendo sus vidas, corrompiendo la enseñanza de Jesús y estaban teniendo comunión con aquellos que no deberían tener comunión y por lo tanto se estaban corrompiendo. Entonces este famoso capítulo en el que Pablo les exhorta a no permitir esto. Mira lo que dice el verso 14 del capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Es una forma de hablar de Satanás, o un nombre para hablar de Satanás, o las tinieblas, o la maldad. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué? ¿Qué dice ahí? El templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y lo que hace ahora Pablo es esgrima bíblica, una serie de versículos que hacen referencia precisamente a que la iglesia es el templo donde Dios habita y se da a conocer al mundo. Mira lo que dice ahí. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré por vosotros por padre, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, todas estas citas del Antiguo Testamento aplicadas a la iglesia que tienen esta conclusión. Verso 1 del capítulo 7. Así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando usa la palabra carne y espíritu, está haciendo alusión a cómo en el Antiguo Testamento había muchas cosas que simbólicamente, al tocarlas, representaban una impureza ceremonial. Pero que ahora en el Nuevo Testamento, cuando habla de carne y espíritu, realmente está hablando de nuestra vida, ¿okay? No está hablando de cosas que literalmente tocas y te contaminan, sino está hablando de una vida de santidad perfeccionada en el temor de Dios. En pocas palabras, ser porteros del templo. Entonces, ese pasaje, Pablo está resumiendo el hecho de que Jesús ha sido fiel, ha cumplido su promesa, ha formado una familia nueva, ha formado un templo donde Él vive, donde Él reina, cada uno de nosotros. Así que si somos el templo del Señor, donde el Cristo que vive, ha resucitado, habita, nuestras vidas no pueden ser las mismas. ¿Estás de acuerdo? Nuestras vidas tienen que ser transformadas y el mundo tiene que ver la manera en la que vivimos. Entonces, ¿sabes? Israel había sido llamado a ser diferente y fracasó en dos maneras que nosotros también podemos fracasar. Cuando nos aislamos del mundo, lo cual el Señor no nos ha llamado porque sería imposible. Dios no nos ha llamado a crear una ciudad de cristianos y aislarnos del mundo, a crear una burbuja. Pero el otro peligro es el permitir que la influencia del mundo nos corrompa y entonces perdamos la capacidad de poder ser de influencia para los demás. Entonces dice un comentarista bíblico, me gusta lo que él escribió: los corintios no pueden vivir aislados, pero no pueden permitir que el mundo los domine. Pablo les recuerda el peligro de coquetear con la idolatría y la maldad, precisamente porque ahora pertenecen a Jesús y han sido librados de la idolatría y de la maldad. ¿Cómo podrían entonces volver a ellas si Jesús les ha librado de ellas? Así que la amonestación de Pablo, dice este comentarista, no se refiere a aislarnos de asuntos civiles, aislarnos de hacer negocios con los que no son cristianos, o vivir en vecindarios donde solo son cristianos, o comer solo en restaurantes cristianos, o jugar solamente en equipos cristianos. Pablo no se refiere a eso, sería imposible vivir. ¿A qué se refiere? Pablo no está considerando la vida de la iglesia aislada del mundo, sino tener cuidado con que la vida del mundo no invada la iglesia. Lo que contamina entonces la vida del creyente es permitir que la influencia del mundo corrompa nuestra manera de vivir. ¿Te acuerdas de Finés? Que te hice mención de Finés en esta historia, el hijo de Eleazar, que Dios estaba con él. Con esta historia voy a terminar. Finés, en el libro de Números, ¿te acuerdas que te mencioné el libro de Números que era muy importante aquí? Después de la genealogía en donde la vida del pueblo gira alrededor de la presencia del Señor, el tabernáculo está en medio, su vida gira, sus decisiones giran en torno a la presencia del Señor. Todas las demás historias que siguen son historias muy dolorosas y trágicas, donde Israel experimenta una y otra vez muerte, maldición, porque constantemente se rebelan contra el Señor. Los hermanos de Moisés se rebelan contra su autoridad. El pueblo se enoja contra Moisés y dice que Dios los llevó ahí para matarlos, así que rechazan a Moisés, quieren un nuevo líder y quieren regresar a Egipto. Y Dios les concede su petición. Han sido tan insistentes en murmurar contra el Señor que el Señor dice: ok, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Han insistido tanto con esto que les voy a cumplir su deseo. Sus hijos van a entrar a la tierra prometida. Es la historia también de un grupo de levitas que cuestionan el liderazgo de Moisés y pasan el límite, de manera que Dios trae un juicio severo contra ellos.
Israel tendría que haber experimentado bendición en el desierto, pero solo experimenta maldición por causa de su rebelión constante. Y una de esas historias terribles es una historia donde el pueblo empieza a pecar contra el Señor, a adorar a los dioses de sus vecinos y a tener relaciones inmorales con los vecinos. Y es en esa historia donde el sacerdote Finés toma una acción radical y acaba con el pecado. En su celo, el Señor honra ese celo por haber, digamos, celado la santidad y el honor del Señor. Entonces, necesitamos recuperar un celo y un amor por la santidad del Señor. Pero, ¿cómo se hace, cómo se lleva a cabo ese celo por la santidad el día de hoy? Finés hizo algo que en su tiempo y en su contexto es lo que él tenía que hacer. Pero nosotros somos llamados de una manera muy diferente a expresar nuestro celo y nuestro amor por el Señor. Entonces, hay dos extremos peligrosos. Hay personas que muestran su celo, digamos, déjame ponerlo así, como si son cristianos que parece que los bautizaron más en jugo de limón que en aguas. Están enojados con todos, son un Grinch para todo, odian a todos porque odian todo pecado. ¿Me explico? Pero no hay una pizca de amor y gracia para nadie. No hablamos de ese celo, ¿ok? Ese celo es el celo que nos lleva a la religiosidad y que no revela al Señor, ¿ok? Pero el otro extremo es el extremo de por tratar de encajar, de no ser intolerante, podríamos hacer concesiones en nuestra vida que en realidad comprometen nuestra vida de santidad con el Señor. Entonces, más bien, hemos sido llamados a este balance en el que tenemos que tener cuidado con el pecado, porque el pecado nos lleva a dejar de reflejar correctamente el Señor a los demás. Pero hemos sido llamados a amar a nuestros vecinos, a servir a nuestros vecinos. No debemos dejar que el mundo nos corrompa, pero tenemos que amar a los demás. ¿Sabes? A veces como cristianos estamos muy dispuestos a criticar lo mal que hace nuestro vecino, pero ¿has barrido su entrada alguna vez? ¿Has limpiado su coche? ¿Le has llevado un pastel? ¿Le has hablado del amor de Dios? ¿Sí me explico? Somos muy dados a eso. Por otro lado, también somos muy dados a decir, no, es que yo como Jesús estoy comiendo con los pecadores, pero en realidad más bien estoy justificando mi pecado. Porque es cierto, Jesús comía con los pecadores, pero no practicaba sus obras malas, sino les amaba y les servía. Entonces, el día de hoy, como guardianes del templo, ¿estamos cuidando nuestros pasos? ¿Estamos cuidando de nuestro caminar, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que amamos, a lo que servimos? ¿O estamos permitiendo que la influencia del materialismo, la influencia de este mundo nos corrompa y nos lleve a amar lo que no deberíamos amar, a desear lo que no deberíamos desear, a participar de lo que no deberíamos participar? Pero al mismo tiempo estamos mostrando a este mundo el amor del Señor, la santidad del Señor en lo práctico. ¿Sabes? La santidad es algo que tiene que verse. Y no se ve, no te aparece una especie de aura, ¿no? ¿Sí me explico? No empieces a levitar. La santidad se ve en las cosas pequeñas, lavando los platos en tu casa, sacando la basura sin quejarte, sirviendo a los de tu casa, amándoles, escuchándoles. ¿Sí me explico? La santidad se ve en aquellas cosas prácticas, sirviendo en tu trabajo, diciendo no a aquellas influencias que pueden desviarte completamente de dar testimonio del Señor. Entonces, cada quien hoy tiene que examinar su corazón.
y cuestionarse si estoy caminando de esta manera, consciente de que somos la familia de Dios, conscientes de que somos su templo, conscientes de que su presencia tiene que estar en el centro de la vida de la iglesia y de nuestras vidas. Y si eso nos está impulsando a amar más a Jesús y amar más a la gente y a decir no al pecado. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo en que nos has dejado meditar en estos capítulos. Ayúdanos a meditar en estas dos cosas, Señor. En tu gracia que nos has rescatado, que nos ha llamado sin merecerlo. Y que, Señor, una respuesta a esa gracia sea un deseo por vivir en santidad. Señor, líbranos de la hipocresía, líbranos de la religiosidad, líbranos de hacer menos, Señor, la importancia de una vida de piedad y santidad. Ayúdanos a llevar la santidad en la práctica, en amor, sirviendo a los demás, revisando nuestras propias vidas, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de la importancia de amar, Señor, lo que tú amas. Ayúdanos a estar conscientes de nuestros propios pasos. Y sí, Señor, ayúdanos a llamar pecado lo que llamas pecado. Pero ayúdanos, Señor, así como aborrecemos lo malo, ayúdanos a amar lo bueno, a desear lo justo. Y que de esa manera, Señor, cada uno, pero también como iglesia, podamos ser cada vez una ventana más transparente hacia tu reino, más clara, Señor. Te lo rogamos, empezando por casa, Señor. Que los de nuestra casa sean los primeros que puedan ver santidad en la práctica, tu amor, Señor. Te lo rogamos, por favor, y te damos gracias. Amén.